Ezequiel, Ezequiel, el 4, Isaías. falta uno. 4. Daniel. Daniel. Se le llama a los profetas mayores porque los libros son un poquito más extensos, bueno, algunos bastante extensos. Isaías, Jeremías y Ezequiel son bastante extensos y Daniel se incluye en los profetas mayores. Y los demás, los 12 pequeños, le llaman los profetas menores, pero es por cuestión de la extensión del libro de cada uno. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, sí. Ya. Bueno, en nuestra Biblia, Isaías es más largo, con 66 capítulos. Después viene Jeremías con 52, Ezequiel con 48 y Daniel con 12. Sin embargo, digamos, cuando uno ve la cantidad de hojas que ocupa cada uno, los judíos cuando traspasaban un rollo a un rollo nuevo, contaban los renglones y contaban las palabras y las letras. Y todas esas estadísticas están. En los rollos, bueno, en la Biblia hebrea también hay un margen que se llama Masora, que son anotaciones, estadísticas casi todo, y la verdad es que Jeremías es más largo que Isaías. Y Jeremías es el libro más largo de la Biblia, más largo que los Salmos, más largo que el Génesis. Ocupa el primer lugar, el top one, en cuanto a la extensión. Tiene más palabras y tiene más letras. En segundo lugar, el segundo libro más largo es Ezequiel. Después viene Génesis y después Isaías. O sea, Isaías no es el libro más largo, ni los Salmos tampoco, sino que cuando contamos la cantidad de hojas, si ustedes cuentan en su Biblia, o si contamos en el original la cantidad de palabras y de letras, nos damos cuenta que el orden no es exactamente ese, pero de todas maneras, Jeremías, Ezequiel e Isaías, en ese orden, son los libros más largos de los libros proféticos. Bueno, el orden también corresponde a la cronología, porque Isaías vivió en el siglo VIII, antes de los otros profetas. Después vino Jeremías, cronológicamente, entre el fines del siglo VIII y comienzo del siglo VII. Luego vino Ezequiel, ya en el siglo VII, y luego viene Daniel, que vivió a finales del VII y prácticamente gran parte del siglo VI antes de Cristo. Hay un orden cronológico en cuanto al tiempo en que cada uno vivió, aunque se superpusieron, ¿verdad? Sobre todo los tres últimos, Jeremías, Ezequiel y Daniel, fueron contemporáneos bastante tiempo, y ocuparon un lugar geográfico distinto. En cuanto tanto Isaías como Jeremías fueron profetas enviados para amonestar a Judá y Jerusalén. En el tiempo de Isaías existía también Israel del norte, las 10 tribus, con capital Samaria, pero él no fue enviado como profeta a Israel del norte, sino como profeta a Jerusalén y Judá. Y en ese tiempo, en el tiempo de Isaías, el imperio dominante, siempre hubo un imperio dominante, una primera potencia mundial. La primera potencia mundial en tiempos de Isaías era el imperio asirio. Luego, en tiempos de Jeremías, que también fue enviado a Judá, y ahora, bueno, ya no había otra alternativa porque las 10 tribus del norte ya habían desaparecido. Asiria, el imperio dominante del tiempo de Isaías, había destruido completamente a Israel del norte. Por lo tanto, Judá era el único remanente de las 12 tribus. Judá, el reino del sur, con capital Jerusalén. Pero Jeremías tiene que amonestar a Judá y a los reyes de Judá, porque ellos están en una apostasía mayor todavía que el reino del norte, que fue destruido por su pecado. Y tiene que anunciar que Judá será destruida, pero por Babilonia. Jeremías vive en la coyuntura en que el imperio asirio está cayendo y el imperio babilónico está surgiendo.
en el tiempo de Jeremías también, cuando está cayendo Asiria, está surgiendo Egipto y Babilonia. Los dos quieren, digamos, adueñarse del mundo, pero finalmente Babilonia gana a Egipto. Nabucodonosor triunfó sobre el faraón Necao en varias batallas. La más importante fue la batalla de Carquemis y se convirtió en el nuevo amo del mundo. Y Jeremías tiene que anunciar que Babilonia se convertirá en la potencia mundial y que Babilonia logrará destruir Judá, pero al mismo tiempo Jeremías anuncia que Dios tendrá misericordia de Judá y el pueblo de Dios no desaparecerá. Asiria terminó con las 10 tribus del norte. Babilonia terminará con Judá y Benjamín que sobreviven, pero Dios dice a través de Jeremías que estarán cautivos en Babilonia 70 años y que al final de los 70 años volverá un remanente a la tierra prometida y restaurará la ciudad y el templo. Aunque ya lo había dicho Isaías también, que también saldrá un remanente de Babilonia y será restaurada la ciudad y el templo, sobre todo allí el capítulo 44-45. Ahora Ezequiel vivió íntegramente en el tiempo del Imperio Babilónico, pero Ezequiel vivió la mayor parte de su vida no en Palestina, sino en Babilonia. Daniel también vivió en Babilonia, pero la diferencia es que Ezequiel vivió con el pueblo cautivo, con los judíos. En cambio, Daniel vivió en la corte del rey. Entonces, Isaías y Jeremías vivieron en Palestina, amonestaron a Judá, pero Ezequiel y Daniel vivieron en Babilonia. Sin embargo, Ezequiel tenía que amonestar a los judíos que vivían en Babilonia, cautivos, y Daniel debía cumplir un rol profético digamos, de amonestación a la corte de Babilonia, incluyendo los reyes. Bueno, y sabemos que Daniel sobrevivió a la caída del Imperio Romano y también fue testigo del surgimiento del Imperio Medo-Persa y sirvió en la corte de Medo-Persia también. Bueno, Imperio Babilónico. Sí, sobrevivió a la caída del Imperio Babilónico y fue parte del nuevo imperio, ¿verdad? Del Imperio Medo-Persa y sirvió también en la corte Medo-Persia. Recuerden cuando él menciona incidentes en la corte del rey Darío y la última visión que tiene la tiene en el año 3 del rey Ciro. Bueno, nosotros miramos los profetas mayores y el resto de los profetas principalmente por las profecías predictivas que ellos anuncian. La mayoría, digamos, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento anunció profecías que se llaman clásicas, le llaman clásicas en el sentido de que son profecías comunes, son común y corriente, podríamos decir, que son profecías a Judá, a Jerusalén, tienen que ver directamente con los judíos, por lo tanto el lenguaje literal es para ellos. También incluyen amonestación para las naciones vecinas a Israel o a Judá. Y el mensaje, generalmente la mayor parte de los mensajes proféticos son a corto plazo, son para el tiempo de ellos o poco después, y el lenguaje es literal. Me parece que lo había dicho, ¿verdad? Es a corto plazo, geográficamente está circunscrito a Jerusalén y las naciones vecinas cercanas, y el lenguaje literal. Ahora, Daniel es distinto porque tiene mayormente profecía apocalíptica, y la profecía apocalíptica es una profecía que en vez de estar circunscrita a Judá y a Jerusalén literal, es una profecía mucho más abarcante por dimensiones cósmicas. Y digo cósmicas porque no son solamente mundiales. El mensaje no es solamente para todas las naciones del mundo, sino que también incluso para el universo angelical. Y también así como más amplia en el aspecto geográfico, también tiene una amplitud mayor en el aspecto cronológico, porque las profecías apocalípticas se extienden desde el tiempo del profeta hasta el fin del mundo y más allá.
Daniel incluso nos habla de la resurrección final, del reino del Mesías que durará por los siglos de los siglos, el juicio final, la destrucción de los impíos. Todos esos eventos están incluidos en esta secuencia profética apocalíptica. Y el lenguaje de la profecía apocalíptica, a diferencia de la profecía, es principalmente simbólico. Y cuando hay periodos, los periodos no son tiempos literales, sino que son simbólicos. Así que tenemos ese dos tipos de profecía, y hoy vamos a detenernos un poco en los tres primeros profetas, que serían Isaías, Jeremías y Ezequiel. Ahora, en los tres, el templo tiene mucho que ver, porque nosotros no queremos decir todo, ¿verdad? Sino que queremos decir lo que tiene relación con el templo. ¿Qué papel jugaba el templo? Y la verdad es que lo primero que queremos recordar, y yo voy a compartir ahora con ustedes la diapositiva, lo primero que queremos recordar, acá lo tenemos, lo ven, me imagino, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, el santuario de los profetas mayores. Vamos a decir algunas generalidades del templo de Salomón, porque como nosotros estudiamos el santuario el tabernáculo del desierto, el santuario hecho por Moisés, que era una tienda portátil con planchas de madera que eran ensambladas y se armaba, se desarmaba, tenía cortinas, tenía estacas con las cuales se fijaba en el suelo, y el pueblo de Israel moraba en tiendas alrededor del tabernáculo. Tenemos que entender que cuando los profetas hablan del templo de Jehová, no es esa la imagen que está como trasfondo, sino que la imagen es un templo sólido que no es portátil, es mucho más grande y está ubicado en Jerusalén. Es el templo de Salomón. Ya no estamos hablando del tabernáculo de Moisés, sino del templo de Salomón. Ahora ya no se le llama tabernáculo. ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra tabernáculo que aparece en el Antiguo Testamento? En el Pentateuco. Lo habíamos leído en Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando tuvimos la clase número 2. Sí. ¿Y qué pasó? Desenchufé y enchufé. ¿No se acuerdan? Ya. Hermano Miguel tiene el teléfono, el micrófono encendido. Ahora sí. Bueno, miren, la palabra tabernáculo era Mishkan, ¿se acuerdan? Mishkan, que significa literalmente morada. Morada, pero una morada rudimentaria. Era parecido a una tienda. Se traduce tabernáculo, Mishkan. Viene de Chacán, morar, y de ahí viene Shekinah, la morada, la presencia de Dios en el tabernáculo. La otra palabra que se usa en el Pentateuco es Ohel Moed. Ohel significa tienda, Moed significa encuentro. Entonces, el Ohel Moed es la tienda del encuentro. Y la otra palabra que se usa es la palabra Mikdash o Kodesh, que significa un lugar santo o un santuario. El santuario viene de santo y se refiere a la presencia santa de Dios en ese lugar. Pero acá utiliza palabras distintas. Por ejemplo, utiliza la primera, que es Heikal. Heikal significa templo, pero también puede significar palacio. Es la primera palabra. Así se escribiría Heikal. Después utiliza también Bet HaElohim, que Bet HaElohim significa literalmente casa de Dios, o también a veces se le llama Bet Yahvé, y Bet Yahvé significaría casa de Jehová. Entonces, tanto casa de Dios como casa de Jehová son dos de los nombres que se utilizan para el templo de Salomón. Y cuando se habla del lugar santísimo, en vez de Kodesh Kodachim, generalmente se llama Debir. Debir dice acá, y así se escribiría para nosotros, y se refiere al lugar santísimo. Es el lugar más sagrado, el lugar más interno del templo, donde está el arca del pacto con los querubines. Ahora también hay algunas diferencias, aunque hay un altar del sacrificio y un altar del incienso.
tenemos que hay una, en vez de un lavacro hay una gran veo que se me fue el internet. ¿Se me fue a mí o no sé si se fue a Carolina? Se me fue a mí, parece. No, se nos fue a todos, parece. Se nos fue a todos, ya. Sí, porque yo también me quedé sin nada. Yo me quedé sin sonido. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí. ¿Se ve en mi Power? Sí, Sí, sí se ve. Ya, entonces vamos estábamos allí, ¿cierto? sí. Dijimos se reconecten, parece. Dijimos que entonces en el lugar santísimo sigue habiendo un arca con los 2 querubines esculpidos, pero Salomón agregó 2 querubines más, que son, digamos, mucho más grandes, decíamos, con la ala extendida. Cada uno tenía, a ver, en total tenía 20 codos de ancho, 20 codos de largo y 20 codos de alto el lugar santísimo, el doble de lo que tenía el lugar santísimo del tabernáculo del desierto. ¿Se acuerdan que eran 10 por 10 por 10 codos? Bueno, aquí tiene 20 por 20 por 20 codos. Y estos querubines tenían 10 codos de altura y tenían con las alas extendidas cada uno 10 codos de anchura con las alas abiertas. Entonces uno topaba el ala en un extremo de la pared y con la otra punta se topaba con el otro, y ese topaba también con la otra ala el otro extremo de la pared. Así que eran bastante más grandes. Pero cuando se habla de los querubines del lugar santísimo, ya aquí no se piensan 2 querubines. En el templo de Salomón se piensan 4 querubines. Y cuando se habla de la mesa, ya no se habla de la mesa de los panes de la profusión, sino de las 10 mesas de los panes de la profusión. Tampoco se habla de un candelabro de oro, sino de 10 candelabros de oro. Ustedes se dan cuenta que es más grande y tiene más muebles también. Bueno, los profetas, el profeta Isaías, vamos a decir algunas generalidades. La estructura literaria básica, y yo esto lo hice muy rápido porque en realidad el interés es más que nada irnos al tema del santuario. Se divide en 3 partes principales, los primeros 39 capítulos, donde básicamente Isaías amonesta al pueblo por sus pecados, denuncia la maldad de Judá y dice que ellos han llegado a ser peor que Sodoma y Gomorra. También dice que están llenos de lepra, habla de las injusticias, dice que ellos no dejan de ser religiosos, ellos siguen ofreciendo sacrificios en el templo, siguen diezmando, siguen guardando el sábado, las fiestas solemnes, pero dentro de ellos son personas completamente alejadas de Dios. Ellos cumplen con este rito externo como formalismo y para ganar la bendición divina, pero no hay ningún interés en hacer lo justo. Abusan con el pobre, con el huérfano, todos son ladrones, mentirosos, idólatras. Entonces, es una vida religiosa hipócrita de apariencias. Y dice que ellos de labios le honran, pero su corazón está lejos de Dios. Palabras que Jesús aplica a los judíos de su tiempo. Así que principalmente los primeros 39 capítulos amonesta a Judá por sus pecados, y cada vez se anuncia el Mesías es anunciado como un rey que vendrá. En estos 39 capítulos tenemos el llamado de Isaías en el capítulo 6, que ahí nos vamos a detener un poco. Después
de los capítulos 7 al 12 está anunciando a un niño que vendrá y que será el rey justo, perfecto, que tendrá Judá y el mundo. Este niño no solamente va a restaurar a Judá, sino al mundo entero, incluso al reino animal y vegetal, porque según Isaías 11, este niño logrará que el cordero juegue con el león y que el león coma paja como el buey. Después, desde los capítulos 13 hasta el capítulo 23, tenemos oráculos contra las naciones. Allí el profeta entonces ya no solamente amonesta a Judá, sino que tiene un mensaje profético para entregar a cada una de las naciones que rodean a Judá. Y después del capítulo 24 en adelante, tenemos una sección que le llaman el Apocalipsis de Isaías, porque en realidad tiene dimensiones mucho más universales, como que se pierden los límites geográficos y temporales. Eso es más o menos del 24 al 32. Después tenemos una sección importante que son los capítulos 36 al 39, que son la última sección de la primera mitad. En estos capítulos hay está la historia o algunos incidentes históricos de Isaías con el rey Ezequías. Si ustedes recuerdan, está cuando Ezequías enfrenta a los asirios e Isaías le dice qué hacer para defenderse de los asirios, y lo que tenía que hacer era que todo el pueblo debía cantar himnos. Y después también tenemos el incidente del anuncio. Isaías le anuncia a Ezequías que va a morir y el rey pide más vida. Dios le da más vida y le ofrece una señal, o más bien el rey pide una señal para tener la seguridad de que va a vivir. Luego tenemos de los capítulos 40 al 55, que sería la segunda sección acá, 40 al 55, donde hay mayormente promesas de liberación. En estos capítulos, el profeta Isaías anuncia, digamos que por causa de todos los pecados de Judá, Judá será llevada cautiva a Babilonia, pero acá también promete en estos capítulos, sobre todo del 44 en adelante, que Dios finalmente liberará un remanente. En el capítulo, a fines del 44 y principios del 45, dice el nombre del rey que liberará a los judíos de Babilonia, y dice que se llamará Ciro, antes que nazca. En esos capítulos, el Mesías ya no es presentado como un rey victorioso, sino como un siervo sufriente. Están los cantos del siervo que le llaman, que son los capítulos 42, 49, 50 y capítulos 52, 13 al 53, 12. Luego tenemos los capítulos 56 al 66, donde el profeta anuncia el futuro glorioso de Judá y dice que Judá vivirá en la tierra nueva una vez que ya regresen del cautiverio y se transformará en un imperio, tendrá un dominio mundial, y el Mesías será su líder, su libertador, que lo librará de todos los males. Habla de cielo nuevo y tierra nueva para Judá. Habrá longevidad, no habrán plagas. También promete allí que de mes en mes, de sábado en sábado, todos adorarán a Jehová en su monte, etcétera, etcétera. Ese es más o menos el bosquejo de Isaías. Ahora, dos cosas interesantes que yo quiero destacar acá. Una es que Isaías se le llama el profeta mesiánico. Yo creo que ustedes le conocen ese sobrenombre, porque Isaías es el profeta que tiene más profecías para anunciar al Mesías que va a venir. Aunque la palabra Mesías la usa solo una vez. Es curioso porque le llamamos profeta mesiánico, es el que más profecías mesiánicas tiene, pero Isaías solo usa una vez la palabra Mesías y la usa para aplicarla a un rey pagano, a Ciro, el rey de Persia. Dice que él es mi Mesías, él libertará a Judá. Entonces, como un poco paradójico, que siendo el profeta mesiánico,
se supone que el Mesías viene de Judá y viene de la casa de David, es del linaje real, el rey de los judíos, y sin embargo utiliza este término para calificar a un rey pagano. Bueno, todo esto es parte de la intención del mensaje profético, no es que se le haya escapado algo. Dijimos que el Mesías en la primera mitad era presentado como un rey, pero después es presentado como un siervo sufriente. Y es porque los judíos piensan, o más bien, primero anuncian el resultado final, de efecto a causa, en vez de causa-efecto como nosotros los occidentales. Entonces, mientras el pueblo es descrito como un pueblo completamente perdido en sus pecados, que no merece misericordia, merece destrucción, el Mesías es exitoso, es triunfante, victorioso, vencedor, real, etc. Pero está hablando del resultado final de la obra de este Mesías, que será ser rey sobre Judá y el mundo entero. Pero después, en los capítulos 40 hasta el final, en realidad, la condición de Judá ya no es amonestarlos por sus pecados, sino que más bien hay promesas, ¿sí? Promesas de liberación primero, hasta el capítulo 55, y después anuncia un futuro glorioso para Judá. Ambas cosas son positivas, ya no es un mensaje negativo, imprecatorio, denunciante contra Judá, pero paradójicamente aquí el Mesías se presenta como un siervo sufriente. Y aunque la última parte lo anuncia como un Mesías libertador, también está en el contexto de la primera venida. Así que las características del Mesías en el resto de Isaías, a partir del capítulo 40, corresponden con la primera venida del Mesías, pero las características del Mesías, los primeros 39 capítulos, corresponden con las características de la segunda venida del Mesías. Porque, como digo, los judíos no razonan de causa-efecto, sino que razonan de efecto a causa. El efecto final es que el Mesías será el rey, él va a ganar. Es el final de la historia. ¿Y por qué va a ganar? Porque primero el Mesías vendría a padecer, a sufrir y a morir. Es interesante que acá Isaías, los capítulos 40 al 55, se le llama el segundo éxodo, porque todo el lenguaje está tomado de la historia del éxodo de Egipto. Y dijimos, no lo dijimos acá, lo dijimos en la otra clase, que Isaías, digamos, el éxodo, la historia del éxodo, se transforma en el Antiguo Testamento en el modelo de la salvación que Dios puede otorgar. Porque en el éxodo Dios salvó, liberó a su pueblo oprimido de la esclavitud de un faraón inmisericordia. Hay un micrófono encendido por allí. Y entonces Isaías 40 al 55 utiliza la terminología del éxodo. De hecho, el capítulo 40 dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. Y esta voz del desierto, este profeta que prepara el camino para la venida de Jehová, nos recuerda la voz de Moisés que condujo por el desierto al pueblo de Israel 40 años. Entonces, todo el lenguaje, la simbología está apuntando al éxodo, y al igual que el éxodo, digamos, la salvación del primogénito, librarse de la muerte que atacó todos los hogares en Egipto, era por la sangre del cordero. Isaías 53 termina anunciando que el Mesías como cordero será llevado al matadero, y Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Así que tiene connotaciones pascuales, y la Pascua, el Éxodo, no solamente es utilizado en el Antiguo Testamento para anunciar la salvación de Dios, sino que en el Nuevo Testamento, principalmente en los 4 evangelios, la crucifixión de Cristo es mirada como una Pascua y como un éxodo, el éxodo de la cruz, en el cual Cristo, el Mesías, nos liberta de la esclavitud ya no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Ahora el faraón opresor es Satanás mismo, y Jesucristo nos liberta a través de su muerte. Pablo en Romanos 6, cuando habla del bautismo, dice que el bautismo es como Israel cuando atravesó el Mar Rojo.
que salió hacia la libertad, salió de la esclavitud. Y el bautismo, dice él, que también es salir hacia la libertad. Bueno, ahora, no solamente, digamos, Isaías es el profeta mesiánico, porque anuncia al Mesías en forma precisa. Por allí alguien dijo que Isaías 53 es la cámara de tortura de los rabinos, porque ellos no tienen cómo contender contra esta profecía para seguir negando que Jesús de Nazaret fue el Mesías. Y me contaba un amigo que está haciendo un doctorado en Jerusalén, me contaba que salió una Biblia hebrea allá en Jerusalén, en Israel, que tiene todo el Pentateuco y gran parte de los libros proféticos como lecturas para los judíos, pero que cuando él buscó Isaías 53 lo sacaron, no está. Entonces vemos cómo este capítulo ellos lo evitan, aunque le buscan dar alguna explicación, pero prefieren evitarlo. Pero Isaías no solamente anuncia el Mesías, sino que él se transforma en un tipo del Mesías. Porque Isaías, principalmente en su llamado, Isaías pasa a tomar el lugar del Mesías que viene a salvar a un pueblo rebelde y pecador. Dios le dice en el capítulo 8 que él y sus hijos son una señal para el pueblo. O sea, no solo su mensaje, sino él, su vida y su familia son una señal que le está anunciando algo que tiene un significado para el pueblo en relación al mensaje. Isaías, en hebreo, significa Yahvé salva o Jehová salva. Y es el mensaje de Isaías, mostrarle que Jehová salva. En un tiempo cuando los reyes de Israel estaban haciendo alianza con potencias extranjeras para que los librara de los problemas que estaban viviendo. Isaías está allí para decirle que solo Jehová puede dar salvación. Y el mensaje principal de Isaías es que Jehová da salvación a través del Mesías. Me gustaría que leyéramos algunos versículos del capítulo 6. Busquemos Isaías capítulo 6. Y aquí vamos a pedir ayuda en la lectura. Yo voy a bajar un poquito mi volumen porque me escucho muy fuerte. No sé cómo me escuchan ustedes. A ver. ¿Se sigue escuchando bien así? Se escucha súper bien. Excelente. Ya, qué bien. Bueno, vamos a pedir entonces si alguien nos ayuda con la lectura. Vamos a leer el capítulo 6 hasta vamos a leer bastante para poder alcanzar con los otros dos profetas. Hasta el 9. A ver si alguien puede leer del 1 al 9. Capítulo 6 del Isaías versículo 6. 4. Isaías 6, 1 al 9. ¿Quién podría leer? En el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno al otro decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, los quiciales de las puertas se estremecieron y la casa se llenó de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque soy hombre de labios impuros, que vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con una brasa encendida en su mano, tomada del altar con una tenaza. Con la brasa tocó mi boca y dijo: mira, esto tocó tus labios, y ha sido quitada tu culpa y perdonado tu pecado. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Y dijo: ve, y di a este pueblo,
Oíd bien y no entendáis, ved bien y no comprendáis. Ya, gracias. Entonces acá tenemos que Isaías fue llamado, aquí está describiendo su llamado al ministerio profético, y dice que él fue llamado en el año en que murió el rey Usías. Me parece que yo había puesto aquí una cronología. A ver. No, no la puse. Pensé que la había puesto. No la puse. A ver. Acá. Los reyes, digamos, Isaías fue contemporáneo con estos reyes del imperio dominante asirio Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, Sargón II y Sennacherib. Y los reyes de Judá contemporáneos, en los cuales tuvo su ministerio según el capítulo 1, versículo 1, fueron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y él dice que él fue llamado el año que murió el rey Usías, que es por el año 740 a.C. Tuvo un tiempo, digamos, reinando junto con Jotam como en un correinato, pero el año 740 a.C., cuando muere el rey Usías, Isaías fue llamado. Ahora, es interesante que el rey Usías es un rey que cometió un pecado muy grave. No sé si alguien recuerda el pecado de Usías. Fue tan grave que mejor no lo quieran recordar. El pecado de Usías fue que él quiso usurpar el lugar del sumo sacerdote. Él quiso entrar al templo, al lugar santísimo. Y dice que cuando él lo intentó, los sacerdotes intentaron detenerlo, pero él no dejó que lo detuvieran, y él quiso tener en su poder, en su mano, tanto el poder político como el poder religioso. Quiso unificar los dos poderes bajo su mano. Pero cuando él quiso entrar al templo, dice que su cabeza se llenó de lepra desde la frente para abajo. ¿Lo recuerdan? Y desde ese día, Usías tuvo que vivir aislado, en cuarentena, ¿sí? Pero de por vida, porque un leproso no podía estar digamos, con el resto de las personas por el contagio. Entonces él tuvo que vivir en esta situación y los últimos años de su vida los pasó reinando desde la lejanía, y cuando él muere y queda el trono vacío, que es un momento crítico para una nación en el mundo antiguo, cuando el trono está vacío, es vulnerable, sobre todo cuando hay imperios dominantes, dice que Dios lo llama. Pero lo interesante es que Dios lo llama y él ve en visión el templo celestial y ve a Dios en su trono. Dice que él ve en el capítulo 6.1, a ver dónde está, 6.1, el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, el pueblo de Dios nunca está sin líder, nunca está sin rey. Porque el verdadero rey que domina al pueblo de Dios no es un hombre, sino que es Jehová. Esa es la primera enseñanza que nos deja ver. Y es interesante que lo ve en un trono, y después en el versículo, a ver, ¿es el 6 me parece? No, es el 5. Bueno, él dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblos de que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, en el versículo 1 dice que Jehová está sentado sobre un trono alto y sublime, y en el versículo 5 dice que Jehová es el Rey. Por lo tanto, tiene una visión del Rey celestial, del centro del gobierno universal, que es el santuario celestial. Este es el santuario porque en el versículo 1 dice que Dios estaba sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. O sea, Dios está en su templo.
¿Cuál es el palacio del gobierno de Dios? El templo celestial. Menciona que los serafines alaban a Dios día y noche. La palabra serafín significa saraf, en hebreo es el verbo arder, cuando algo se está quemando y brilla, el fuego que brilla se llama saraf. Entonces los serafines son seres brillantes, seres ardiendo. Ahora es interesante que Ezequiel también ve el trono de Jehová, también lo ve en su templo y describe que Dios está con 4 seres vivientes. En Apocalipsis también se ve el trono de Dios en el capítulo 4 y se describe también que hay 4 seres vivientes. Ezequiel capítulo 10 versículo 20 dice que los seres vivientes son los querubines, los 4 querubines. Yo les pregunto, ¿dónde estaban los querubines en el templo de Salomón? El templo que conocieron estos profetas. En la Shekinah. En el lugar Estaban santísimo. en el lugar santísimo. Habían 4 querubines en el lugar santísimo. Pero es interesante que Ezequiel le llama seres vivientes, Apocalipsis también, porque ya no ven el símbolo, una escultura que representa a ángeles, sino que los ven vivos, ¿sí? Una realidad mucho mayor. Ahora, estos seres vivientes de Ezequiel 1 y 10, en Apocalipsis capítulo 4, dice que estos seres vivientes no paran de cantar a Dios día y noche, santo, santo, santo. Y en Isaías capítulo 6 dice que estos serafines no paran de cantar día y noche, santo, santo, santo. Por lo tanto, tenemos vínculos lingüísticos y características que nos dan a entender que los serafines de Isaías 6, los seres vivientes de Ezequiel capítulo 1 y 10, y los seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 y 5, son los mismos seres, que serían los querubines que están en el lugar santísimo. Y si nosotros recordamos en Éxodo 25-22, dice que Dios se establecería, reinaría, se manifestaría sobre el propiciatorio entre los querubines. El Salmo 99:1 dice que Jehová tiene su trono puesto entre los querubines y que Jehová reina entre los querubines. Por lo tanto, el santuario terrenal estaba representando el santuario celestial donde Jehová reina. Isaías ve al rey, Jehová de los ejércitos. Ahora, esto de que el trono o el templo es el palacio a la vez, yo les dije que la palabra hebrea heikal significa también, la primera palabra, significa templo, es la palabra que se utiliza para hablar del templo de Salomón, pero la misma palabra hebrea también significa palacio. Esta palabra también existe en arameo, y en arameo aparece, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando se refiere al templo de Nabucodonosor, perdón, al palacio de Nabucodonosor, o al palacio de Belsasar. Se emplea la misma palabra, heikal, pero en arameo. Entonces, este lugar donde Dios está sería el templo celestial, que es el palacio de gobierno al mismo tiempo, el centro del gobierno divino donde Dios comanda el universo. Ahora, cuando se acuerdan ustedes la historia que está en 1 de Samuel, cuando el pueblo todavía estaba gobernado por jueces, y el juez que estaba en ese tiempo era Samuel, el pueblo pide rey, como las naciones vecinas. Y cada vez que el pueblo pide rey, en hebreo dice melech, que significa rey. Y Dios dice, ¿pero por qué me están pidiendo príncipe? Que en hebreo es la palabra nayid. Así que vemos que hay dos palabras distintas. Cuando el pueblo le llama rey al rey, utiliza la palabra rey. Pero cuando Dios le habla del rey, le llama príncipe. Y porque en el fondo, el verdadero rey del pueblo de Dios es Jehová. Y cuando Dios instituye a David como su rey,
Dios dice que David y su descendencia serán su hijo. Y Dios, en el fondo, va a tener como un correinato junto con ellos. Cuando David se establece en Jerusalén la conquista de los jebuseos y la convierte en capital del reino, él levanta un palacio y él dice: gobernaré desde aquí a Israel. Pero él razona, bueno, si en realidad yo soy el virrey, soy el príncipe nomás, ¿cómo es posible que yo esté en un palacio y Jehová esté en una tienda, que es el verdadero rey? Así que él decide construir un templo para Jehová. ¿Recuerdan la historia? Y allí fue cuando Dios le dice que en realidad él no construirá el templo, sino que será su hijo Salomón. Por lo tanto, el que esté en Jerusalén, la capital, el palacio de David y el templo o palacio de Jehová, significa que Jerusalén es la capital del imperio, el lugar de donde gobierna el rey. ¿Y quién es el rey? Jehová y su ungido. Nos recordamos del Salmo 2, que dice que Jehová reina sobre Jerusalén y también su ungido. Y cuando las naciones se rebelan contra el rey de los judíos, se están rebelando también contra Jehová, que es el verdadero rey. Esas ideas las tenemos aquí en el capítulo 6. Entonces el templo de Salomón pasa a tomar también connotaciones reales. Por eso que Isaías posteriormente, en esta primera mitad del libro, va a anunciar al Mesías como un rey, que lo mostramos acá. En la primera mitad, Isaías anunciará al Mesías como un rey que vendrá. ¿Por qué? Porque el templo salomónico es mirado como el centro de gobierno de Dios. ¿Qué otros elementos tenemos acá que nos dejan ver que este es el templo? Dice que cuando Isaías se reconoció inmundo, indigno, un ángel, uno de los serafines, voló hacia el altar del sacrificio, tomó con las tenazas una brasa de fuego ardiente y con esa tocó sus labios, y dice que en ese momento fue limpio su pecado y quitada su culpa. Fue justificado. Entonces menciona el altar del sacrificio, menciona los serafines, menciona el templo. Todos estos elementos nos dan a entender que el llamado de Isaías es un llamado desde el templo celestial, donde Dios mora. ¿Cuándo? El año que murió el rey Usías, el rey que pretendió ocupar el lugar del sumo sacerdote. Y esto nos recuerda al anticristo, que según Daniel y Apocalipsis, intentará usurpar el lugar del sumo sacerdote, profanar el templo de Dios. Bueno, vamos a leer algo más. Isaías está allí ante la presencia de Dios. Él se siente indigno, pero luego que el ángel toca sus labios con la brasa, le dice: he quitado tu pecado y el limpio tu pecado. He quitado, ¿cómo dice? Versículo 6 me parece. 7. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, aquí viene lo interesante. Antes de eso, Isaías se sintió inmundo no solamente por su pecado propio, sino porque habitaba en un pueblo que tiene labios inmundos. En otras palabras, Isaías sentía que su presencia en el templo de Jehová, en el lugar santísimo, frente a Dios, en gloria, era representativa. Él estaba viendo la gloria de Jehová en el lugar santísimo, y su presencia era representativa. Él sentía que representaba a todo el pueblo, y él estaba confesando su pecado y el pecado del pueblo. Díganme ustedes, ¿qué ceremonia del Antiguo Testamento del templo literal, terrenal, les recuerda todo esto? Expiación. El día de la expiación. Era en ese día cuando un hombre entraba al lugar santísimo, donde estaban los querubines, podía contemplar la gloria de Jehová. Él reconocía sus propias culpas, de las cuales debía ser limpiado,
y también entraba en representación de todo el pueblo que era pecador. Por lo tanto, el llamado de Isaías es un llamado en el contexto del día de la expiación. Pero cuando él es purificado, entonces Dios hace una pregunta en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Conste, por nosotros. Parece que la divinidad no es solo una persona. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esto parece increíble porque minutos antes Isaías dijo, ay de mí que soy muerto. Él se sentía tan pecador que ante la gloria de Dios, él era indigno. Él sentía que iba a morir. Pero ahora se siente tan digno que cuando Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá a la tierra, al pueblo que está en rebeldía, en pecado? ¿Quién irá a amonestarlos de aquí del cielo? Y él, pareciera arrogante, su respuesta, mándame a mí, pues. Yo estoy capacitado. Heme aquí, envíame a mí. Qué diferencia, ¿verdad? Minutos antes, él se sentía el hombre más indigno. Minutos después, se sentía completamente digno de representar a Dios en la tierra. ¿Por qué? ¿Qué hubo entre esos dos momentos? El acto de tocar sus labios con la brasa y la declaración que dice que Él limpia tu culpa y quitado tu pecado. Así opera, ¿verdad?, el plan de salvación. Una persona que está perdida, como es ese ladrón que fue condenado el año 31 y fue crucificado al lado de Jesús de Nazaret, y era un hombre que se estaba burlando de él junto con el otro ladrón y que decía malas palabras de Jesús, pero que después de escuchar y ver lo que Jesús dijo e hizo en la cruz, ese hombre se arrepintió y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le prometió que Él estará con él en el paraíso, ¿verdad? Entonces, un hombre que minutos antes estaba perdido y estaba muriendo, habría muerto por la eternidad. Pero este hombre confesó a Cristo y Cristo le prometió que Él estará con él en su reino. Por lo tanto, este hombre fue digno minutos después. Y así podemos ver Isaías también, que fue limpio, y cuando Dios llama y pregunta a quién enviaré y quién irá por nosotros, Él dice, envíame a mí. Esto significa que Isaías tendrá que venir desde ese lugar celestial donde está, en la presencia de Dios, volver a este mundo de pecado, a su pueblo que está en rebeldía y en hipocresía, y tendrá que amonestarlos. Pero Dios les dice, no te oirán, te van a rechazar. Y de hecho, el ministerio de Isaías es un ministerio de rechazo. Fue rechazado su amonestación por los reyes de Judá y por el pueblo, y finalmente, según la historia judía, dicen que el rey Manasés metió a Isaías en un tronco hueco y lo cortó con una sierra en pedazos. Entonces, Isaías, el profeta mesiánico, tiene que anunciar al Mesías, amonestar al pueblo que está en pecado, y el pecado del pueblo lo llevará al Mesías, según el capítulo 53. El Mesías llevará el pecado de ese pueblo rebelde, pero Isaías mismo se transforma en un tipo del Mesías. Él encarna al Mesías, es un pequeño anticipo del Mesías, porque él, teniendo el privilegio de estar en la presencia de Dios en su templo, él tiene que descender, tiene que dejar la gloria de Dios y tiene que venir a habitar en medio de un pueblo pecaminoso, un pueblo que le rechazará y finalmente terminará sacrificado en un madero, reproduciendo la vida del Mesías. Yo no sé si ustedes recuerdan Hechos capítulo 8, cuando el eunuco etíope iba leyendo Isaías 53 y Felipe se acerca al carro y le dice si le explica. El eunuco leyó Isaías 53 y se supone que había ya leído todos los capítulos anteriores, así que ya conocía la vida de Isaías. Y le preguntó a Felipe, ¿de quién dice esto Isaías? ¿De él mismo o de otro?
porque Isaías se confunde con el Mesías, porque él anuncia al Mesías, no solo con sus oráculos, con sus profecías, sino con su propia experiencia. Bueno, y esto del día de la expiación, que es, digamos, es tan fundamental en el libro de Isaías, porque podríamos decir que todo el ministerio profético de Isaías está visto desde una perspectiva del día de la expiación. Su ministerio es un ministerio de juicio y condenación por los pecados de Judá, pero también de amonestación y de expiación. Hay un capítulo muy importante, que es el capítulo 61 de Isaías, y vamos a leerlo, o por lo menos un pedacito, yo sé que ustedes lo van a recordar bien. Isaías capítulo 61. A ver si alguien lo tiene. El capítulo 61, podemos leer los versículos del 1 al 2. Al 2, leamos, ¿sí? ¿Lo leo? Sí, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ya. Ahí es el Bueno, 2. acá, gracias, sí. Acá estas palabras se confunden entre el ministerio propio de Isaías, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha enviado, pero al mismo tiempo esta es una profecía mesiánica. Y de hecho, los judíos no leían esta profecía porque decían que solamente las podía leer el Mesías cuando viniera. Y esta profecía dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y la palabra ungido en el idioma hebreo es Mesías. Digamos, aquí está implícito, está como verbo, me ungió, ungir. Pero ese es el significado del sustantivo Mesías también, o el ungido de Jehová. Y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el año agradable de Jehová, sanar a los enfermos, alimentar a los hambrientos, libertar a los cautivos. Y yo les pregunto, ¿en qué momento del ciclo litúrgico de Israel ocurría eso, que se daba libertad a los cautivos, a los desamparados se los ayudaba, la tierra descansaba, ocurrían todas estas cosas buenas? Jubileo. El jubileo. ¿Cuánto duraba el jubileo? ¿Jubileo? ¿Mm? Un año. Jubileo. Era el año 50, ¿verdad? El año 50. Y dice acá que él viene a predicar el año, a proclamar el año agradable del Señor. 50. Está en el versículo 2, el año 50, ¿verdad? ¿Y alguien se recuerda en qué día y mes comenzaba el jubileo? ¿O en qué ocasión en particular? En el día de la expiación. En el día de la expiación, ¿sí? El 10º día del mes séptimo. O sea que tenemos el llamado de Isaías en el capítulo 6, usando todo el lenguaje del día de la expiación, Sí. aludiendo al rey Usías, que intentó entrar al lugar santísimo, que era el lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación, que por esa causa también Nadab y Abiú murieron porque intentaron entrar al lugar santísimo. Y acá, en el capítulo 61, al final del libro prácticamente, está hablando de él, pero también anunciando al Mesías que vendrá, que traerá el año agradable del Señor, el año que comienza en el jubileo. Y es interesante que según los evangelios, particularmente Lucas capítulo 4, 16 en adelante, nos dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, lo invitaron en la sinagoga de Nazaret donde se había criado a predicar.
y dice que le pasaron el rollo del profeta Isaías. Dice que Jesucristo lo abrió y buscó el texto donde dice, porque en ese tiempo no estaba dividido en capítulos ni en versículos. Buscó y leyó este texto, Isaías 61, 1 y 2. ¿Y qué decían los rabinos? Este texto nadie lo debe leer, porque solamente el Mesías lo leerá cuando Él venga. Jesucristo se para en el púlpito y lee Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque yo soy el ungido, porque Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable de Jehová. En los tiempos de Cristo en la sinagoga, 2 rabinos pasaban al púlpito. Los 2 leían de pie. La escritura estaba en hebreo, pero el pueblo judío no sabía hebreo, porque durante los 70 años en Babilonia, ellos habían adoptado el idioma arameo como lengua nacional. Por lo tanto, cuando la escritura era leída en hebreo, solo la entendían los rabinos, que eran poquitos, pero la gente común no entendía. De manera que el rabino que iba a predicar leía de pie el rollo y el rabino que estaba al lado le traducía al arameo. Después que leía la lectura bíblica, enrollaba el rollo, lo pasaba al rabino traductor, lo guardaban allí en esa ánfora, se sentaba y el sermón era sentado. Solamente la lectura bíblica era de pie, con traductor, pero el sermón era sentado. Y dice que cuando Jesús terminó la lectura, enrolló el libro, le entregó al rabino, se sentó y dijo 5 palabras. Hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Así de corto fue el sermón. Pero fue impactante. Fue impactante el sermón con el que da inicio Jesús a su ministerio terrenal, usando el libro de Isaías. Miren qué interesante. ¿Sí? Yo leyendo el texto, estos textos de ir a buscar a los que están presos, visitarlos, es muy usado en el mundo cristiano y realiza un ministerio en la cárcel, en las cárceles, ¿ya? Pero yo entiendo, no sé si estoy equivocado, que estos textos están orientados a los que sufren por causa del Evangelio. No quita que se vaya a ver a los presos en la cárcel, que son presos comunes por diferentes crímenes, ¿ya? Pero en este caso, según mi teoría, estoy teorizando, está hablando de los cautivos, los presos que han sufrido por la causa de Dios. Esa es la pregunta, ¿estoy bien o estoy mal? Bueno, acá el contexto está hablando del pueblo de Israel, en las leyes que están allí en Levíticos capítulo 25, la ley del jubileo, donde dice que una persona cuando empobrece, cualquier persona, sea por hacer las cosas bien o por hacer las cosas mal, farrearse la vida, y pierde todo lo que tiene que vender sus bienes. Y si no, tiene que venderse a sí mismo como esclavo. Entonces, se vende como esclavo, pero no de por vida, sino hasta el jubileo. Si faltan 50 años para el jubileo, va a ser esclavo hasta envejecer. Si faltan 10 años para la fiesta del jubileo, entonces será esclavo 10 años. Pero nadie puede ser esclavo para siempre o vender sus propiedades para siempre. Y cuando se cumple el jubileo, esa persona automáticamente queda libre. El jubileo se anunciaba con son de trompeta y comenzaba en el día de la expiación. Y todos los que eran esclavos, por deuda, por portarse mal o por simplemente porque hubieron mucha sequía o una plaga de langosta lo arruinó o lo que fuera, esa persona quedaba libre otra vez. Y las tierras que había perdido las recobraba. Ese es el contexto. Sí. Ahora, ¿sí? Perdón. Y en una aplicación de hoy, ¿ya? La preferencia está por aquellos que han sufrido por el Evangelio y están presos, y no conozco los casos, pero deben haber, ¿ya? Sigue siendo la misma premura, digamos, no quita que uno visite los presos en la cárcel, de presos comunes. Estamos hablando aquí, porque en el Nuevo Testamento dice,
visitar a los presos, ¿ya? Porque estuve preso y me visitaste. ¿De quién habla aquí Jesús? ¿De su hermano o de los presos Cuando él comunes? dice, cuando dice estuve preso y me visitaste, está hablando de los presos comunes, de todos, cualquiera, Ya, cualquiera. Ujú. cambia el contexto. La salvación es universal. Ahora, digamos, la persona que se vendía como esclavo tenía dos opciones. Una, quedar como esclavo hasta el jubileo. Imagínense, faltaban más de 40 años para el jubileo. Iba a salir viejito, o capaz que moría esclavo. Pero la otra posibilidad, la segunda posibilidad, es que tuviera un pariente redentor, que en hebreo se llama Goel. El pariente redentor podía, si tenía los recursos, podía pagar el precio de la libertad. Si yo, por ejemplo, me endeudaba por 100 millones de pesos y no tenía cómo pagar, me iba preso, pero si yo tenía un pariente que tenía esa plata y pagaba los 100 millones, me permitía quedar libre. Y ustedes, si recuerdan el profeta Oseas, cuando su esposa, después de adulterar con un montón de hombres y tener hijos por todas partes, perdió ya su belleza, ya no era una mujer atractiva, habían pasado muchos años, y ya no era cotizada, y ya no tenía recursos ni amantes, entonces dice que llegó a una situación que tuvo que venderse como esclava. Y Dios le dice a Oseas, vende lo que tienes, y ese dinero, con ese dinero ve y compra a tu ex mujer. Y él compró a su ex mujer, ¿verdad? Después de haberle sido infiel, haber estado lejos de él tanto tiempo, y recuperó a su esposa. Y con eso Dios nos ilustra también que el pariente redentor es Cristo, ¿sí? Dios mismo pagando el precio de nuestra rebelión. Bueno, en ese caso puntual, ella no fue por errores ni por mala suerte, sino que llegó a la esclavitud por una vida licenciosa, ¿verdad? Y todas las situaciones están incluidas en el jubileo. Bueno, vamos a ver algo de Jeremías, y mañana vamos a ver Ezequiel para verlo con un poquito más de detalle. El profeta Jeremías, si el profeta Isaías se le llama el profeta mesiánico, ¿alguien recuerda el sobrenombre que se le da a Jeremías? Profeta llorón. El profeta llorón. Sí, así se le llama. La verdad es que en el libro de Jeremías, él incluye muchos episodios autobiográficos. O sea, no solamente él dice la palabra de Jehová, sino que también nos cuenta su vida. Y también están intercaladas lo que se llama diría así, como sus rebeliones. En varias ocasiones él dice, Jehová, ya no quiero más, ya no aguanto, renuncio, aquí están mis credenciales. Porque cuando predico me oprimen, cuando voy a hablar de ti me apedrean, ya no quiero más. Y varias veces él reclama, y en algunas oportunidades, al igual que Job, Jeremías dice, Señor, por favor, quítame la vida. Maldito el día en que nací. ¿Por qué tuve que haber nacido? ¿Por qué fui concebido? Entonces, Jeremías pasa a ser como un segundo Job, el profeta llorón, el profeta que sufre. A Jeremías le tocó vivir en la época más triste de la historia de Judá. Vivió todo el proceso de la destrucción definitiva de Jerusalén y del templo. Todo lo que lograron los reyes buenos en los primeros tiempos, en los tiempos gloriosos de Judá, él vería. Jeremías es un niño cuando el último rey bueno, Josías, murió. Y de allí todos los reyes que vinieron fueron todos más malos que el anterior, ¿verdad? Y todos los reyes que vinieron fueron hijos o nietos, en un caso, de Josías. Y Jeremías, miren qué interesante, era profeta. ¿Qué dice aquí el capítulo 1, versículo 1? Jeremías 1:1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, era sacerdote, de los sacerdotes que residían en Anatot, en tierra de Benjamín. O sea, Jeremías
si era profeta y fue preparado para ministrar en el templo, entonces, ¿cuál era el lenguaje que él entendía? Hebreo. El lenguaje del santuario. Él era un profeta, se crió en el templo, lo prepararon para servir en el templo. Él era más que un levita. Él no era de las otras tribus, de las tribus, digamos, que vivían lejos del templo, sino que él era más que un levita, incluso que vivía en torno al templo, porque él era de la descendencia de Aarón. Era un sacerdote del templo. Eso es interesante, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo llama al ministerio profético en la juventud y él tiene que renunciar a aquello para lo cual se preparó. Él se preparó para servir en el templo. Su anhelo era poder entrar algún día al lugar santo, pero Dios lo llama a ser profeta. Pero lo llama a ser profeta cuando el pueblo está más rebelde y más violento. Él tiene que amonestar a los reyes de Judá en un contexto político, histórico bien difícil, que fue cuando Babilonia era el amo del mundo y él estuvo presente y fue testigo de los 3 ataques que hizo Nabucodonosor. El primero, del año 605 a.C., cuando se llevó a Daniel y a sus amigos cautivos a Babilonia. Jeremías estaba allí. Después, el segundo ataque, que fue el año 597 a.C., cuando Nabucodonosor invadió nuevamente Jerusalén, llevó a mucha gente, llevó a los profesionales, llevó a la gente importante que tenía, digamos, ciertas capacidades, y entre los cuales llevó también a muchos sacerdotes, y allí se llevó al sacerdote Ezequiel, que fue el profeta del cautiverio. Y después Jeremías estuvo allí también cuando vino por tercera y última vez Nabucodonosor en el año 586 a.C. y destruyó completamente Jerusalén y el templo. Y él vio millones de personas asesinadas, madres, bebés. Vio la escena más triste que puede haber visto una persona, su ciudad completamente destruida. Y él escribe, además del libro de profecías que nosotros estamos repasando, él escribió también el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, donde casi todos los capítulos son llanto, lamento por la destrucción y por la miseria que él tiene que presenciar. Entonces Jeremías es el profeta llorón, porque la verdad es que su vida estuvo rodeada de amargura, de dolor. Y es interesante que cuando él era joven, estaba en la edad de casarse, Dios le dice: Jeremías, te prohíbo que te cases. Tú no vas a tener polola, novia, ni esposa, ni hijos. Tendrás que quedarte así para el resto de la vida, porque estás viviendo en el tiempo del fin. Estás viviendo en un tiempo de crisis. Y tu propósito en la vida será amonestar al pueblo para tratar de rescatarlo. Vendrá destrucción. No hay futuro para tener hijos, para tener esposa. Entonces Jeremías tiene que negarse a sí mismo, sus planes personales, su vida, todo cambia cuando Dios lo llama al ministerio profético. O sea, no es que Dios lo llamó y le dijo: mira, vas a ser profeta, vas a ganar un sueldo digno, vas a tener tu autito, vas a poder tener tu esposa, tu hijo. No, nada de eso. Sino que cuando Dios lo llamó al ministerio profético, le quitó todo. Y por lo tanto Jeremías tenía muchos motivos para lamentar, ¿verdad? Bueno, entonces la estructura se puede dividir en 4 grandes partes, o 4 partes principales. Los primeros 25 capítulos, él amonesta a Judá y a Jerusalén, e intenta que se arrepientan, desde el rey para abajo, para que no venga el castigo que es a través de Babilonia. Bueno, él fracasa en todo esto, y en ese tiempo unos pocos
políticos dentro de Jerusalén veían como estratégico unirse con Babilonia para evitar que Babilonia lo destruyera. Pero la mayoría, el 90%, eran digamos, del punto de vista que ellos no debían unirse a Babilonia ni someterse a Babilonia, sino que debían rebelarse, porque rendirse significaba perder, significaba ser cobarde y significaba desconfiar del poder de Dios. Dios no va a dejar que toquen su ciudad santa. Dios no va a dejar que destruyan su morada, su templo. Entonces, sigamos rebelándonos contra Babilonia, porque Dios no va a permitir que nos pase nada. Dios siempre nos ha cuidado, de una u otra forma. Entonces la mayoría pensaba así, pero Dios le dice al profeta Jeremías que él debe decirle al pueblo y al rey que se rindan a Babilonia, que depongan las armas, que no peleen. Por lo tanto, Jeremías es acusado de traición a la patria y lo meten preso, lo torturan, intentaron matarlo en varias oportunidades. ¿Se acuerdan ustedes? Que siempre había alguien que lo rescataba, lo salvaba de la muerte, pero Jeremías sufrió amargamente, ¿verdad? Era acusado de traidor. Ahora, la segunda parte, los capítulos 26 al 45, predominan los relatos biográficos, o sea, nos cuenta episodios de su vida, y aquí ya incluye anuncios de salvación. Por ejemplo, los famosos capítulos 31 al 33, donde él habla de que Dios hará un nuevo pacto con su pueblo de Judá y Jerusalén, y que Dios los restaurará y los perdonará. Esos capítulos están intercalados entre estos relatos biográficos. Acá también en estos capítulos introduce a un amigo de él que se llama Baruch y que es de profesión escriba. Y Baruch es el que escribe la mayor parte de los escritos de Jeremías. Entonces, y bueno, los primeros 25 capítulos predomina el género poético, pero en cambio los capítulos 26 al 45 predomina el género narrativo. Los capítulos 46 al 51 ya no son mensajes para Judá y Jerusalén, sino que son mensajes para las naciones vecinas de Jerusalén. Y el capítulo 52 es un relato histórico de la caída de Jerusalén en el año 586 a.C., cuando ya es destruido el templo y la ciudad, y esto sirve para introducir también el libro de Lamentaciones, la ciudad destruida. Pero este capítulo histórico de la caída de Jerusalén es un testimonio de la veracidad de las profecías del libro completo de Jeremías que anunciaron este evento con mucha antelación. Ahora, la primera sección, los primeros 25 capítulos, terminan en el capítulo 25, anunciando que el castigo para Jerusalén en cautiverio será de 70 años. Y luego, en la segunda sección, en el capítulo 29, otra vez anuncia que el cautiverio será de 70 años y que el pueblo volverá a su tierra nuevamente. Eso es más o menos el mensaje del profeta Jeremías. Entonces ustedes pueden ver que al igual que Isaías, Jeremías no solamente es un profeta que anuncia lo que va a venir, sino que el mismo Jeremías, digamos, utiliza el lenguaje del santuario. Cuando él amonesta a Judá, lo amonesta con los típicos verbos que tienen que ver con el pecado de Judá o del pueblo de Dios en los libros del Pentateuco. Esos pecados que requieren un sacrificio. Por ejemplo, él dice que el pecado de Judá es tanto que aunque dice que el leopardo podrá borrar sus manchas antes que el Judá pueda limpiarse de su pecado. Así como el leopardo no se puede borrar las manchas, ellos tampoco podrán eliminar su pecado, porque el pecado es mucho más que actos. El pecado es mucho más profundo que una mala decisión. El pecado es parte de su naturaleza y que ellos no pueden librarse del pecado solamente por sus propios esfuerzos. Tiene que haber un poder celestial que pueda transformarlo. En la primera mitad principalmente.
Pero en la segunda mitad, él dice que solo Jehová puede dar poder para cambiar la vida. Y dice que cuando Jehová haga el nuevo pacto, ya no escribirá los 10 mandamientos en tablas de piedra, algo externo, sino que Dios escribirá los mandamientos en su corazón y en su mente. Entonces, Jeremías, incluso Jeremías es el que usa mucho la frase que deben circuncidar el corazón en vez de circuncidar la carne. Porque más que algo externo, más que un cambio externo, más que una apariencia religiosa, Dios espera una religiosidad que venga de adentro del corazón. Eso es lo que está anunciando Jeremías. Y Jeremías, por todos los padecimientos que tiene que experimentar, muchos lo ven también a Jeremías como un tipo del Mesías. E incluso, cuando Jesucristo preguntan, ¿qué dice la gente de mí? ¿Se acuerdan? Leámoslo. Está allí en Mateo 16, 13 al 15. ¿Alguien lo puede leer? Mateo 16, 13 al 15. A ver, ¿quién lo puede leer? Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Hasta ahí o sigo? Hasta ahí. Entonces Jesús, después de 3 años de ministerio, Okay. En el cual ya los discípulos lo conocían perfectamente, y Jesús había recorrido todo Israel, las 3 provincias, y había hecho milagros, había predicado sermones, era bien conocido. Entonces Jesús le dice a los discípulos, bueno, a esta altura de mi ministerio, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dicen, bueno, la gente habla de ti, todo el mundo habla de ti, y saben que no era una persona común y corriente. Muchos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías. ¿Por qué la gente podía identificar a Jesús como Jeremías? Porque Jeremías es un profeta que tuvo que padecer, ¿verdad? Y es un profeta que se entregó por entero a su causa, no se casó, no tuvo hijos. Habían cosas muy parecidas, ¿verdad?, al ministerio de Jeremías con el ministerio de Cristo. Así que Jeremías no solamente anuncia al Mesías, sino que también Jeremías, su propia experiencia es similar también a la experiencia que tendrá el Mesías cuando venga. Yo propongo dejarlo hasta aquí porque después Ezequiel tiene mucho más que decir del santuario y así podemos conversar un poco y escuchar opiniones, preguntas. Solamente adelanto que Ezequiel, al igual que Jeremías, también era sacerdote. En Ezequiel 1, 2 y 3 dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. O sea, de estos 3 profetas hemos visto que Jeremías y Ezequiel eran sacerdotes, se prepararon para el ministerio sacerdotal, sin embargo Dios los llamó al ministerio profético. Bueno, ¿alguna opinión, pregunta sobre Isaías, Jeremías? Héctor, me queda una duda respecto del arca que se hizo en el tiempo de Moisés. ¿Qué pasó con esa arca? ¿Es una arca distinta? O sea, me cuenta que es distinta porque después se agrandaron los espacios, etcétera. ¿Qué pasó con esa arca? No sé si se sabe. Y después, ¿qué pasó con el arca del templo de Salomón? El arca siguió siendo la misma. Fue el vínculo entre los 2 tabernáculos. Se hizo un nuevo lavacro, un nuevo altar del incienso, del sacrificio, se hizo 10 mesas en total, 10 candelabros, pero el arca no se hizo otra,
porque dice allí, creo que está en Primero de Reyes capítulo 8 y Segundo de Crónicas capítulo 6, dice que una vez que el templo ya estuvo levantado, construido, Salomón hizo traer el arca de Jehová de la tienda, del tabernáculo que todavía existía entre ellos, y la hizo trasladar hacia el nuevo templo. La introdujo allí en el lugar santísimo. Solamente que ahora ese lugar santísimo tenía otros 2 querubines que él mandó a esculpir y también los por fuera eran de oro. Entonces ahora quedó el arca con sus 2 querubines y frente al arca con los 2 querubines habían otros 2 querubines. Ok, gracias. ¿Sí? Héctor, Uh-huh. ¿me escucha? ¿Sí? No sé quién habla, pero Se me ha generado, pero escucho. A ver, se- voy a se cerrar me ha aquí para generado verlo a una- todos. ¿Aló? ¿Sí, Rodrigo? Sí. ¿Escucho? Me ha generado una duda con respecto al templo de Salomón versus el tabernáculo. Porque el tabernáculo fue construido conforme al modelo que Dios le dio a Moisés. Uh-huh. Este modelo estaba establecido que había una lámpara, una mesa, un altar. Salomón, cuando construye el suyo, lo amplía, lo agranda, lo modifica en sus dimensiones, le agrega más lámparas, le agrega más mesas, coloca más querubines. Eso resulta como consecuencia de alguna inspiración divina, es decir, Salomón construye así el santuario por una influencia de Dios, porque Dios se lo comunica a través de algún profeta. ¿Por qué lo cambia? Ahora, me hace sentido porque después Ezequiel, cuando ve la gloria de Jehová en el templo, ve a los 4 querubines, ve que están como en la parte de abajo de este carro que lleva a Jehová. Pero ¿por qué se produce esa modificación? Y si el templo que uno ve en el Apocalipsis está más fundamentado en el templo de Salomón, pareciera como que efectivamente hay una inspiración divina para terminar de construirlo así. Siempre he tenido esa confusión. Yo no quiero, digamos, aventurarme, pero estoy 90% seguro que Dios le reveló a Salomón cómo construir ese tabernáculo. Me parece que está por allí, por el capítulo 6 de Primero de Reyes, que fue algo que Dios le comunicó. Y bueno, eso nos ayuda a nosotros a pensar que a veces somos muy literalistas cuando nosotros concebimos el santuario real, el celestial, el original, porque pensamos que es exactamente igual que el tabernáculo del desierto, que tiene que tener una mesa, un candelabro, pero no necesariamente tiene que ser exacto, ¿verdad? De hecho, las dimensiones del templo de Salomón eran mucho mayores y las dimensiones del templo celestial son dimensiones tan grandes que dice que en Apocalipsis capítulo 5, Juan ve en el templo los ángeles y su número era millares de millares. Entonces, ¿cuán grande será el santuario celestial que entran todos los ángeles? Es mucho mayor, ¿verdad? Y digamos, si habían en vez de una mesa, 10 mesas, en vez de 2 querubines y 4 querubines, significa que esos querubines tal vez son representativos de un orden de ángeles que puede ser más que 4. Y las mesas, ¿verdad?, no tendrían por qué ser una. De hecho, los candelabros, en Apocalipsis capítulo 1, los primeros 3 capítulos, en realidad, en el 1:12 por allí, y 20, dice que 1:13, ve al Hijo del Hombre en medio de 7 candelabros de oro. Así que no hay una exactitud ni en dimensiones, porque la mayoría de los muebles, Salomón lo hizo más grande, el templo también, ni tampoco en la cantidad de muebles, pero sí hay algunos elementos que se repiten. Por ejemplo, los
tabernáculo y el templo de Zorobabel después del regreso del cautiverio tenían atrio, aunque Salomón le hizo 2 atrios. Y el templo de Zorobabel después en tiempo de Herodes se amplió a 3 atrios. Pero había atrio y había un lugar santo y un lugar santísimo. Siempre hubo un lugar santo y un lugar santísimo. Aunque eran una mesa o varias mesas, siempre hubo mesa con panes de la proposición. Un candelabro o varios candelabros eran de 7 brazos de oro y con características similares. Siempre hubo un altar del sacrificio. El altar fue siempre uno, porque el altar representa la muerte de Cristo en la cruz. El altar representa la cruz, ¿verdad? Ahora, si nosotros queremos ver en el cumplimiento del nuevo pacto, la cruz no se parece mucho a un altar, pero así como en el altar se moría un animalito, una víctima inocente, así en la cruz murió también Cristo como sacrificio expiatorio, siendo inocente. Ahora, en el lugar santísimo, aunque había más querubines y las dimensiones en el templo de Salomón eran más grandes, siempre hubo un arca del pacto. Y ese arca tal vez no exista idénticamente igual en el cielo, sino que puede ser un símbolo del trono divino. Así que las realidades celestiales, la veracidad, ¿cierto? Puede tener dimensiones distintas, cantidades distintas, pero al parecer no es la esencia, no es lo que importa. Lo que tienen que representar estos elementos es algo, ¿verdad? Quizá más importante que la forma o que el tamaño o los materiales. Claro. Héctor, Sí. Héctor, una consulta. Esta permanencia de Dios en el santuario, ¿es algo transitorio o qué? Porque ¿cómo uno podría explicar que el Dios del universo esté permanentemente en este santuario celestial, que finalmente es una forma de representar el plan de salvación de este mundo caído, que es una cosa minúscula en la vastedad del universo? Perdón, la pregunta me dispersé un poco. ¿La pregunta cuál era? Es que, ¿cómo se podría explicar que Dios viva permanente, o sea, su presencia esté en el santuario celestial, si es que el santuario fue algo que es algo que se fue hecho para mostrar el plan de salvación de este mundo caído, ¿no? Algo puntual relacionado con el planeta Tierra, no con el universo. Claro. Sí, bueno, el tema es que nosotros lo miramos así porque vivimos en la Tierra, pero la verdad es que el pecado es algo cósmico. El pecado comenzó en el cielo, con una rebelión de ángeles. Entonces el santuario que existía antes de la rebelión, ese santuario, cuando Dios lo creó con el propósito de que revelara también el plan que Él tenía, porque el plan antecede, el plan de salvación fue ideado antes de la fundación del mundo, quizá antes de la creación del universo. Por lo tanto, cuando Dios crea el universo, crea los ángeles, Dios había hecho un templo en el cual Él podía vivir con los ángeles, Él podía compartir con ellos. Y ese mismo templo, que era el lugar de residencia, el lugar donde ellos se encontraban con Dios, iba a servir digamos, de enseñanza de cómo Dios iba a salvar al universo e iba a erradicar el pecado finalmente. Entonces, cuando Dios manda a Moisés a hacer el santuario de acuerdo al modelo que le muestra en el monte, este santuario terrenal pasa a ser una copia del celestial, para ilustrar esas verdades del plan de salvación, que es un plan celestial y un plan cósmico. Ahora, la pregunta de que si Dios realmente
si Dios es eterno, es infinito y tiene tantos atributos, necesita un santuario? ¿Habrá un santuario real? ¿O será todo, digamos, solamente un lenguaje para describir algo intangible? La verdad es que esa pregunta ni siquiera cabe preguntarla en la mente hebrea, porque la mente hebrea y la mente semítica en general es mucho más concreta que la mente moderna. Y en segundo lugar, a Dios se lo describe en la Biblia siempre después del Bereshit, que lo dijimos en la clase 1. En la clase 1 dijimos que la Biblia comienza con el Bereshit. Bereshit en hebreo significa en el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en ese principio, en Génesis 1:1, a Dios se lo muestra como el creador del tiempo y del espacio. En el principio está hablando del tiempo. Los cielos y la tierra está hablando del espacio, el universo. Y en medio del principio del tiempo y los cielos y la tierra, el espacio, tenemos creó Dios. Por lo tanto, el Dios que se relaciona con las criaturas del universo, sean ángeles, sean humanos, el Dios que se relaciona con las criaturas, se relaciona en las dimensiones del tiempo y del espacio. No es que el tiempo y el espacio sean eternos como Dios es eterno y que Dios requiera de ellos para poder existir. Pero en el momento en que Dios decide crear, nosotros tenemos que Dios crea tiempo y crea espacio. Y en ese tiempo y en ese espacio es donde se encuentra con sus criaturas, sean ángeles o sean humanos. Por lo tanto, los ángeles lo conocen concretamente allí, en el santuario, y lo conocen en un tiempo. Y si nosotros nos preguntamos ahora, ¿Dios camina en el tiempo? ¿Dios tiene un pasado, presente, futuro? Sí lo tiene, porque la creación para Dios es un evento pasado como también para nosotros. Su venida para Él es un evento futuro que no ha venido, al igual que para nosotros. Por lo tanto, el Dios eterno se limita al tiempo y se limita al espacio de sus criaturas. Y en esas dimensiones, Él se da a conocer, en esas dimensiones vive, existe. No porque lo necesite. Dios podría quizás no necesitar o no vivir en estas dimensiones, pero desde el momento en que Él creó el universo, desde el momento en que Él creó el tiempo, el espacio, Él decidió vivir en estas dimensiones y compartir y cohabitar con nosotros, sus criaturas, en estas dimensiones. Entonces el santuario existe no porque Dios necesite un santuario para vivir. Algunos dicen que en realidad no hay un santuario porque todo el cielo es la morada de Dios. Pero si Dios no necesita un santuario, no necesita un cielo tampoco, ¿verdad? Tendríamos que decir que no hay nada. Pero la verdad es que hay un cielo, hay un santuario, y no es porque Dios necesite de ellos para poder existir, sino porque Dios no vive para sí, como dice Romanos 14, ¿verdad? Dios no vive para sí. Y Él tiene criaturas, y esas criaturas sí requieren un tiempo y un espacio. Son criaturas que están sujetas incluso a la muerte, porque finalmente los ángeles caídos morirán, perecerán, no tienen la eternidad de Dios ni los atributos que Dios tiene. Héctor. Sí. A ver, Alex, después Mario. O al revés, como quieras. Alex primero. Yo creo que apuntamos casi por las mismas preguntas y consultas. Respecto del hermano, que no me acuerdo que fue, al parecer, Rodrigo, si el templo de Salomón se construyó con alguna instrucción respecto de Dios, en la misma forma en que se construyó en el tiempo de Moisés. Creo que solamente en Primera de Reyes, en el capítulo 5, versículo 5, sí da clara instrucción que establece que tu hijo, en este caso Salomón, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Es la única referencia donde Jehová ordena, sí, al parecer, construir el templo, que queda pendiente por parte de David. Le ordena al hijo Salomón.
pero sí no establece la forma ni los parámetros que se construyó anteriormente. Dicho esto, es que es el propio en Primera de Reyes también, que sí da la idea de que el santuario celestial de una u otra forma, que cuesta en la mente tan finita del ser humano entenderla en cuanto a ubicación, sí, en algunos pasajes o versículos del mismo capítulo 5, del 27 al 30, 31, por ejemplo, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. Y anteriormente también se refiere en estos términos, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Claramente da una idea de un cuerpo, si bien cuesta entenderlo, pero de un cuerpo cierto, de una morada, de un aspecto, no de un aspecto precisamente de un santuario celestial. Claro, y Salomón reconoce que aunque Dios lo mandó y lo escogió para construir el templo, y el templo, Dios sanciona, avala, aprueba el templo, lo llena con su gloria. Recuerden cuando se inaugura en el capítulo 8, Jehová llena con su gloria el templo. Sin embargo, Salomón reconoce que ese templo no es nada como morada de Dios. O sea, ni los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos el templo que yo construí. Sin embargo, Dios decide morar en el templo, y el templo de Jerusalén es el lugar donde pueden encontrarse con el Creador, donde pueden encontrar el perdón y donde Dios se limita a morar. Y por otro lado, como dice Alex también, allí dice que Dios tiene otro templo en el cielo. Cuando ellos oren en la tierra, Dios oirá aquí en el templo de Jerusalén y también allá en su morada en el cielo. Por lo tanto, ambas cosas son verdad. Hay otro templo, un templo mucho mayor donde Dios mora en el cielo, pero por otro lado, ni este templo ni el templo celestial serían suficientes para contener la gloria divina, un Dios ilimitado, ¿verdad? Dios accede a morar en un templo, y Dios de hecho mora en un templo. No podemos negar la existencia ni la realidad del templo, ni celestial, ni el terrenal que existió, ¿verdad? Pero no es porque Dios lo requiera. Hay otros motivos, ¿verdad? Otras causas por las cuales Dios mora en un templo. Mario. Sí, yo quería agregar un detalle arquitectónico. Así como el santuario en el desierto fue edificado conforme a un modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte, de la misma manera el templo de Salomón fue edificado conforme a un modelo, a unos planos trazados por el mismo Dios a David. Y ese dato está en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 10 al 19. Dos textos. Mira pues, estas son palabras de David a Salomón. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Y concluye diciendo, todas estas cosas, estos planos. Mario Flores, ¿puede apagar el micrófono? Ya, vamos a escuchar a Mario Hidalgo. Gracias. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Por lo tanto, así como Moisés construye el santuario del desierto conforme a un modelo trazado por Dios, de la misma manera,
a David se le mostró este diseño, quien se lo transmite a Salomón, diseño que había sido trazado también por el dedo de Dios. Quería agregar ese detalle. Ambos santuarios, el del desierto y el de Salomón, fueron edificados conforme a un modelo que le fue mostrado respectivamente a sus constructores de parte Bueno, de Jehová. gracias Mario por el antecedente, por el texto bíblico. ¿Podría repetir la cita? Estaba en Crónicas. Gracias, Mario. Primero de Gracias, Mario. Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 10 al 19. Ya, gracias. Bueno, recuerden que los libros de Crónicas no son femeninos como las cartas del Nuevo Testamento, sino que son libros o rollos masculinos. Entonces tenemos que decir primero de Crónicas o segundo de Crónicas. Primero de Crónicas 28, 10 al 19. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos el dato, gracias Mario, y gracias Alex, esos aportes tenían que estar. Si Alex no menciona esos textos de la oración de Salomón y la mención del templo celestial, la verdad es que habría sido un estudio incompleto, y si Mario no menciona el otro detalle, también habría sido un estudio incompleto. Así que gracias por los aportes. ¿Alguien más quiere aportar o preguntar? Yo pienso, digamos, como una analogía, supongamos que resucitara, no sé, resucita una persona que vivió en el siglo X y lo invitamos a nuestra casa. Él sabe lo que es una casa. De hecho, esa persona vivió en una casa. Pero cuando entra a nuestra casa y ve un refrigerador y ve que aquí las cosas están adentro temperadas, ve una cocina que yo la enciendo o se enciende automática o tengo que encender un fósforo o apretar un botón nomás, y él está acostumbrado a que para cocinar hay que prender leña y hacer una fogata y colocar un recipiente, un cuenco de fierro, y después ve que yo doy una llave y tengo agua para lavar la loza y la corto ahí mismo, y él piensa que para tener agua en la cocina hay que traer un balde de alguna fuente. Una casa es algo completamente distinto, y seguramente si pasara mucho tiempo más y Cristo no viene antes, nosotros, si morimos y resucitamos en una época futura y alguien nos invita a su casa, encontraríamos que es algo que no parece casa, algo que es completamente distinto a lo que nosotros concebimos como una casa. Sin embargo, sigue teniendo elementos en común con una casa de todos los tiempos, hasta de los tiempos primitivos. Entonces, así también el santuario es dinámico porque Dios revela un santuario en una época cuando eran nómades, y el templo de Dios, el santuario, también era una carpa y también se armaba y desarmaba como las moradas de ellos, pero después cuando viven en una tierra estable, con casas de material sólido, Dios manda y da planos distintos de un templo también con material sólido, pero también con otras diferencias que la hemos notado. Entonces pareciera que lo más relevante no es tanto saber cuántas mesas hay en el cielo o cuántos candelabros, sino lo más importante es saber que en el cielo hay un santuario que tiene unas dimensiones que nosotros no nos imaginamos, pero que también hay un patrón que se repite, 2 compartimentos, un lugar santo, un lugar santísimo. Hay un lugar de donde está el trono de Dios, que es representado por el arca con querubines, y que afuera en el atrio, que después vamos a ver que en el Nuevo Testamento el atrio representa la tierra, en la tierra debía en algún momento, en algún lugar, levantarse un altar de holocausto, para que el Mesías ocupara el lugar del Cordero que quita el pecado del mundo. Esos son, digamos, como los principios que no deben faltar en el santuario real o en el plan de salvación anunciado por este santuario del Antiguo Testamento. Bueno, mañana vamos a ver Ezequiel. Ezequiel tiene mucho más que decir del templo. La verdad es que se ha escrito bastante de Ezequiel, y ustedes pueden ver que principalmente los primeros 10 capítulos
y los capítulos del 40 al 48 es puro santuario. Y lo que está en medio, porque el santuario forma como el emparedado, ¿verdad? Lo que está en medio también es un lenguaje relativo al santuario. No tan explícito, pero sí tiene que ver con el santuario todo el libro. Y al principio también. Por eso decimos que al principio, los primeros 10 capítulos... Claro, los primeros 10 capítulos, sí, incluyendo el 8 y el 9, donde todo pasa en el templo. Todo pasa en el templo, sí. Sí, qué lindo. Bueno, eso sería entonces, mañana veríamos Ezequiel, mañana es día miércoles, ¿verdad? Jueves. ¿O jueves? Jueves, wow. Bueno, entonces nos queda viernes, sábado y domingo para hablar del santuario en Daniel. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, podemos orar. ¿Oramos? Ya, ¿a quién le pedimos? A ver, le pedimos a Miguel, a ver, se me olvida tu apellido, Miguel. El Miguel de Carolina. Miguel García, hermano. Miguel García. Le pedimos a Miguel García que nos dirija. Perfecto.